Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén en sus casas, ¿cierto? Cuidando a su familia, protegiéndose de esta pandemia que nos está afectando. Pero a pesar de eso vamos a hacer una lectura guiada, ¿cierto? Con algunos de los contenidos que alcanzamos a ver al principio de nuestras clases en marzo. Me gustaría que fuéramos, ¿cierto? Estudiando juntos, ¿cierto? Principalmente algunas páginas del libro, de las primeras que alcanzamos a estudiar en conjunto, ¿ya? Entonces, el objetivo de este pequeño videito que vamos a hacer hoy día es un poco ir leyendo en conjunto el texto, ¿cierto? De historia con algunos conceptos muy importantes que ustedes tienen que manejar en esta primera unidad, ¿ya? Entonces, como primer objetivo para esto es recordar, ¿cierto? Y comprender bien cómo se organiza la República de Chile a través de dos conceptos que son muy importantes, que son el concepto de democracia y el concepto de república, ¿ya? Para eso necesito que con su libro, ¿cierto? En la mano, vayamos revisando, ¿cierto? La página 10 del libro, ¿cierto? La página 10. Y también, bueno, si no lo tienen, si no alcanzaron a buscar, les voy a dejar el link de descarga también ahí en la plataforma, para que podamos ir revisándolo todo en conjunto, ¿ya? Entonces, la página 10, ¿cierto? Del libro, que es como la primera lección que nos plantea, dice, bueno, comienza con una primera pregunta que dice, ¿cómo es la organización política de Chile? ¿Cierto? Hay una pregunta. Y después dice el número uno y dice, Chile es una república democrática, como subtítulo, ¿ya? Y dice, ¿ha escuchado hablar de que Chile se organiza bajo una república democrática? Así como la idea de democracia surge de los antiguos griegos, que significa gobierno del pueblo, el concepto de república proviene de los antiguos romanos, que significa cosa pública, es decir, pertenece a todos. Lee y observa los siguientes recursos para conocer las características de este sistema de gobierno, ¿ya? Lo primero que nos plantea es, ¿cierto?, que Chile, políticamente, cuando hablamos de la política, acuérdense de lo que yo les hablaba en clase, que siempre cuando hablamos de la política tiene que ver como en el sentido de quién manda, ¿cierto? ¿Quién manda en el país? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién dirige? ¿Quién decide cómo se hacen las cosas? ¿Ya? Entonces, son dos conceptos muy importantes que tenemos que tener claro acá, ¿ya? Primero, el concepto de democracia, que fue creado por los griegos, ¿ya? En Atenas. Y el segundo concepto, ¿cierto?, que es creado por los romanos, que es la república, tal como lo plantea acá el concepto. Por eso que cuando hablamos nosotros del sistema de gobierno de Chile, hablamos de que Chile es una república democrática. República democrática, ¿ya? Seguimos avanzando, ¿cierto? Y nos va a decir en un recuadro que aparece en la página 10 también, salen las siguientes características. Dice, ¿cuáles son las características de una república democrática? ¿Ya? ¿Qué caracteriza? Ustedes cuando en el trabajo que ya me hicieron y que muy poquito me han subido a la plataforma, eh, me definieron, ¿cierto? Y me hicieron un esquema de lo que entendían por democracia, ¿cierto? Y muy bien algunos alumnos, ¿cierto? Me colocaban como primera idea que la democracia es una forma de gobierno, ¿cierto? ¿Cómo se va a gobernar el país? Hay distintas formas de gobierno y la democracia es una y la más importante que se utiliza actualmente en el siglo XXI, ¿cierto? Casi la mayoría de los países del mundo se rigen por esta forma de gobierno. Entonces, esta forma de gobierno, ¿cierto?, que es democrática, tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, acá en esta infografía que aparece acá, teníamos que primero se ejerce la soberanía popular, ¿ya? Se ejerce la soberanía popular. En las clases conversamos mucho este concepto. ¿Qué es lo que era la soberanía popular? ¿Mm? Dice acá, los ciudadanos delegan su poder a las autoridades que son elegidas a través de votación popular. Entonces, como en un gobierno, ¿cierto? Alguien tiene que tomar las decisiones, ¿cierto? Hay alguien que tiene que mandar y no podríamos estar todos los chilenos tomando las decisiones al mismo tiempo.
nosotros a través del voto le entregamos ese poder ¿a quién? A las autoridades, ¿cierto? Al alcalde, al concejal, ¿cierto? A los diputados, ¿cierto? Al presidente, en fin. Entonces, ellos van a ejercer la autoridad que ha sido entregada por nosotros. Pero ¿quién en el fondo es el que tiene el poder según la soberanía popular? El pueblo, ¿cierto? Soberanía popular, el poder, ¿cierto? Lo tiene el pueblo, quien se lo entrega a las autoridades para que ellos decidan por uno. Pero es uno el que decide a quién le entrega ese poder, ¿ya? Tiene relación con eso la soberanía popular, chiquillos. Entonces, pues dice, los ciudadanos participan en las elecciones de autoridades quienes ocupan cargos por un tiempo determinado. Esa es otra característica de la democracia que, bueno, primero, fundamental en una democracia es el pueblo quien elige las autoridades, eso como básico. Tenemos que partir de ahí. Una democracia, siempre cuando vamos a hablar de una democracia tenemos que referirnos a que es el pueblo quien va a decidir, ¿cierto? Va a elegir a las autoridades, ¿ya? Como segundo elemento muy importante es que uno puede participar del gobierno, ¿cierto? Postulándose a las elecciones. Y también otro elemento importante es que los gobiernos, ¿ya? De cualquier persona, ya sea presidente, ya sea alcalde, ya sea diputado, tienen que durar un tiempo determinado. Eso es muy importante. Y ese fue un elemento que agregaron los romanos cuando crearon la república. La temporalidad de los cargos públicos. Porque si alguien gobierna hasta que se muere, ¿cierto? Y a mí se elige el presidente y el presidente va a gobernar 30, 40 años, ¿cierto? Ya no estamos hablando ya de una democracia, estamos hablando ni de una república, estamos hablando de otro tipo de gobierno, de una monarquía o de una dictadura, como lo conversamos en clase, ¿ya? Entonces, básicamente es la temporalidad, ¿cierto? Del tiempo que se va a gobernar, es muy, muy importante, chiquillos. Otro elemento importante que vamos a tener acá en esta infografía que dice, se rige por el Estado de Derecho. El Estado de Derecho busca evitar que se produzcan abusos, daños a personas, por eso que hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan el respeto de los derechos. Entonces, cuando vivimos en la democracia, cuando uno habla de democracia, siempre se tiene que venir a la mente de inmediato, en un sistema de gobierno en una república democrática, de inmediato se le viene a la mente a uno los derechos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un gobierno democrático, los derechos de las personas tienen que ser respetados, ¿ya? Tienen que ser respetados todos los derechos de las personas y todos tienen los mismos derechos y todos tienen que respetar los derechos de las personas. Por ejemplo, no podría el presidente a lo mejor no respetar la ley y violar los derechos de algunas personas, de, no sé, de algún ciudadano, por el hecho de ser presidente, va a tener un derecho, una condición especial para no respetar algunos derechos. No, no se puede, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un Estado de Derecho, se refiere a que nadie está por sobre la ley y todos tienen que respetar los derechos. Entonces, y eso es democracia. No se puede, por ejemplo, apresar a personas que no hayan cometido delito, porque estaríamos violando sus derechos. ¿Ah? No podemos expulsar del país a personas, a chilenos, ¿cierto?, que no hayan cometido delito, porque estaríamos violando un derecho. ¿Ya? Entonces, elemento número uno, hablamos de la soberanía popular, ¿cierto? Elemento número dos, que estamos en un estado de derecho, se tienen que respetar los derechos de las personas. Otro elemento importante que plantea acá la infografía, estamos todavía en la página 10, dice, los poderes del Estado están divididos, ¿ya? Los poderes del Estado están divididos. Las funciones de gobernar, elaborar leyes, aplicar justicia, son ejercidas por distintas autoridades, ¿ya? Eso es fundamental también. Cuando hablamos de una república, hablamos de la división de los poderes del Estado, que son tres, ¿cierto? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto?, a un grupo que va a ser
el que va a dirigir, que es el Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República, otro poder que es el que va a ser el que va a juzgar a quien no cumple la ley, que es el Poder Judicial representado por los tribunales de justicia, y por último, ¿cierto?, está el Poder Ejecutivo, quien dirige y encabezado por el Presidente de la República. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener estos poderes divididos? Que se mantenga un equilibrio entre los tres poderes, de quien dirige, quien manda, ¿cierto?, quien hace las leyes y quien castiga a quien no cumple la ley. Porque si todos esos tres poderes estuvieran en una misma persona, se rompen los equilibrios de poder y se puede prestar para abusos, y ahí aparecen los tiranos, ¿cierto? O estos gobernantes que se aprovechan del poder y que al final terminan siendo gobiernos muy nefastos, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos esos elementos importantes. Y por último, ¿cierto? Se busca el bien común de la sociedad, ¿ya? El Estado debe garantizar que todas las personas eh, tengan el bien común, o sea, un gobierno democrático, ¿cuál es su función principal? Es el bienestar de todas las personas, que todos estén bien, ¿ya? Mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar las zonas de recreación, mejorar los planes de alimentación, en fin, mejorar la seguridad, ¿cierto?, de la sociedad, que no hayan tantos crímenes, bueno, esa es la principal labor de los gobernantes, ¿ya? Entonces, para ir cerrando la idea, chiquillos, ¿qué tenemos acá? Tenemos que Chile, políticamente, cerrando la idea del video, Chile se organiza como una república democrática, ¿ya? En donde las características principales de esta república democrática es que se ejerce la soberanía popular, se rige por un Estado de Derecho, los poderes del Estado tienen que estar divididos y este gobierno busca el bien común, ¿ya? Bueno, chiquillos, este ha sido este pequeño video por hoy, explicando básicamente lo que es democracia, república y las características, ¿cierto?, de una república democrática. Entonces, cualquier duda o consulta que se les surja, me van avisando, ¿cierto?, por la plataforma que estamos trabajando. Ok, chiquillos, pórtense bien y espero que aprovechen estos videitos. Muchas gracias. Chao, chao.